Olvídense de las idealizaciones de Hollywood sobre las pandillas latinas. Desechen la imagen romántica de gánsteres honorables que defienden su territorio de la injusticia. La narrativa que hoy desvelamos carece de heroísmo, de códigos éticos y de honor. Solo exhibe una violencia cruda y primigenia, elevada a un culto macabro. Imaginen una entidad que germinó de un puñado de adolescentes refugiados aterrados, para transformarse en una maquinaria transnacional de exterminio, cuyos tentáculos se extienden desde los barrios marginales de Los Ángeles hasta las selvas centroamericanas. Una organización que perpetra asesinatos no por lucro o dominio territorial, sino por el simple acto de matar, transmutando la crueldad en una doctrina. Esta es la historia de la Mara Salvatrucha, la pandilla MS-13, un monstruo que Estados Unidos, inadvertidamente, creó y luego exportó de nuevo al infierno del que provino. Para comprender el génesis de esta abominación, debemos remontarnos a principios de los años 80, cuando la pequeña nación centroamericana de El Salvador se sumió en el abismo de una guerra civil, uno de los conflictos más sangrientos del hemisferio occidental. Desde 1980 hasta 1992, las fuerzas gubernamentales, respaldadas por Estados Unidos, y la guerrilla izquierdista del FMLN convirtieron esta diminuta nación, del tamaño de la región de Moscú, en un matadero. 75.000 personas fueron asesinadas, otras 8.000 desaparecieron sin dejar rastro, y al menos 1 millón de salvadoreños, casi una quinta parte de la población total, fueron obligados a huir de sus hogares. Escuadrones de la muerte, financiados por oligarcas y bendecidos por el ejército, irrumpían en las aldeas por la noche, masacrando familias enteras bajo la sospecha de vínculos guerrilleros. La guerrilla respondía de manera similar, organizando emboscadas y ejecuciones de traidores del pueblo. Los niños crecían viendo a sus padres fusilados en el umbral de sus casas, a sus vecinos torturados con sopletes y cuerpos colgando de árboles a lo largo de los caminos como advertencia. Decenas de miles de estas personas, traumatizadas y deshechas, huyeron hacia el norte, hacia la mítica tierra de las oportunidades, los Estados Unidos de América. Cruzaron ilegalmente las fronteras, pagando sus últimos ahorros a coyotes contrabandistas, escondiéndose en camiones y desiertos para llegar a California, donde creían que les esperaba seguridad y la posibilidad de una vida normal. Para finales de los 80, más de 200.000 refugiados salvadoreños se habían establecido solo en Los Ángeles. La mayoría no hablaba inglés, carecía de documentos o educación. El sueño americano no los recibió con los brazos abiertos, sino con los barrios marginales de una metrópolis superpoblada. Se asentaron en los distritos más peligrosos de la ciudad, Pico Union, Rampart, Westlake, donde el alquiler era increíblemente bajo por una simple razón. Estaban dominados por pandillas mexicanas y afroamericanas, para quienes cada calle era un campo de batalla y cada cuadra un territorio a defender con sangre. Para los jóvenes salvadoreños, muchos de ellos adolescentes que ya habían presenciado la muerte y empuñado armas en su país natal, la nueva realidad resultó ser brutal. Ni siquiera en el gueto eran huéspedes bienvenidos. Las pandillas mexicanas, en particular la poderosa Calle 18, Barrio 18, una de las organizaciones criminales más grandes de Los Ángeles con miles de miembros, percibían a los recién llegados como competidores por el territorio, las drogas y el respeto en las calles. Los niños salvadoreños eran golpeados de camino a la escuela, robados, humillados, llamados guanacos, un apodo despectivo para las personas de El Salvador. No tenían protección. A la policía no le interesaban los problemas de los inmigrantes ilegales, y los padres, que trabajaban 14 horas en 3 empleos por el salario mínimo, simplemente no tenían el tiempo ni la fuerza para cuidar a los niños. Fue en este crisol de desesperación, donde solo los que sabían luchar sobrevivían, que nació la Mara Salvatrucha. La fecha exacta de su fundación se pierde en la neblina de la mitología callejera, pero la mayoría de las fuentes coinciden en un intervalo entre 1983 y 1984. Inicialmente, ni siquiera era una banda en el sentido clásico, sino un grupo de autodefensa, unas pocas decenas de adolescentes salvadoreños que se unieron para protegerse de los ataques del Barrio 18 y otras pandillas mexicanas. Entre los fundadores figura el nombre de Ernesto Deras, conocido como El Moravito, pero la historia real de su papel está envuelta en contradicciones y leyendas. El nombre Mara Salvatrucha tiene varias versiones de origen.
Mara, en el argot centroamericano, significa pandilla o multitud. Salvatrucha es una combinación de las palabras salvadoreño y trucha, que en el argot local significa astuto o cauto. Inicialmente se llamaron incluso Mara Salvatrucha Stoners, porque muchos de los primeros miembros eran fanáticos del heavy metal, llevaban pelo largo, chaquetas de cuero y pañuelos con calaveras. Se reunían en los parques, fumaban marihuana, escuchaban Judas Priest e Iron Maiden y parecían más un grupo contracultural que un futuro imperio del terror. Pero la guerra en las calles de Los Ángeles no dejaba espacio para los hippies. Ya a mediados de los 80, la Mara Salvatrucha comenzó a transformarse rápidamente de grupo de autodefensa a una verdadera estructura criminal. Muchos de sus miembros habían crecido en un contexto de guerra civil, donde la violencia era la norma, donde un niño de 12 años podía blandir un Kalashnikov. Estos jóvenes no temían la sangre, la conocían desde la infancia. Cuando las pandillas mexicanas atacaban, los salvadoreños respondían con una ferocidad tan salvaje que impactaba incluso a los experimentados gángsters de Los Ángeles. Su distintivo se convirtió en el machete, los largos cuchillos utilizados para cortar el maíz y a los enemigos en El Salvador. En las peleas callejeras, donde los mexicanos luchaban con puños y cuchillos, la MS-13 aparecía con machetes y destrozaba a sus oponentes sin pensar en las consecuencias. Esta reputación de brutalidad salvaje jugó a su favor. Pronto incluso, los miembros del Barrio 18 comenzaron a evitar los enfrentamientos directos con los mareros. A finales de los 80, la pandilla ya contaba con varios cientos de miembros, divididos en clicas, células locales que controlaban cuadras individuales. Surgieron unidades como Normandí Locos Salvatruchos, Fulton Locos, Sailors Locos. Cada clica tenía su territorio, sus líderes y su fuente de ingresos. Traficaban drogas, se dedicaban a la extorsión, robaban coches. El procedimiento de ingreso a la banda se llamaba Jump In. El recién llegado era golpeado por todos los miembros de la clica durante 13 segundos. 13 es el número sagrado de la MS-13, que simboliza la letra M, la 13ª del alfabeto inglés. Quien resistía la paliza, no caía y no lloraba, se convertía en un hermano de por vida. Para las chicas existía una alternativa, el sex-in, una violación grupal por parte de los miembros de la banda, después de la cual eran consideradas propiedad de la clica. Los cuerpos de los nuevos miembros eran cubiertos de tatuajes, MS-13, Salvatrucha, cuernos del diablo, símbolos de muerte. Los tatuajes faciales se convertían en un estigma que impedía para siempre el camino a una vida normal y convertía la pertenencia a la banda en una elección irreversible. Pero la verdadera metamorfosis de la banda ocurrió a caballo entre los 80 y los 90, cuando la imagen romántica de los metaleros de pelo largo se disolvió completamente en sangre. A finales de los 80, la MS-13 se deshizo definitivamente de la máscara del grupo juvenil contracultural y se transformó en una máquina de violencia que operaba según las leyes de la jungla. El número 13 ya no significaba solo una letra del alfabeto, sino la pertenencia a una organización en la que la única moneda era el miedo y la única autoridad era la capacidad de matar sin dudarlo. El pelo fue cortado, las chaquetas de cuero fueron reemplazadas por camisetas anchas y vaqueros holgados al estilo chicano, y el machete de símbolo de autodefensa se transformó en un instrumento de terror. Los acontecimientos de 1989 marcaron un punto de inflexión en la historia del enfrentamiento entre la MS-13 y Barrio 18. El barrio de Pico Union, situado al oeste del centro de Los Ángeles, se transformó en un campo de batalla donde cada noche resonaban disparos, y en las paredes de las casas aparecían grafitis con los símbolos de las bandas rivales tachados. La policía de Los Ángeles, LAPD, contabilizó ese año 83 asesinatos directamente relacionados con el conflicto entre grupos salvadoreños y mexicanos en este pequeño barrio de solo 6 kilómetros cuadrados. Era más que en algunas zonas de combate activo. Los cuerpos se encontraban en cubos de basura, en sótanos de edificios abandonados, en parques donde los niños jugaban de día. Muchas víctimas habían sido mutiladas hasta el punto de ser irreconocibles, dedos cortados, ojos arrancados, lenguas arrancadas. La MS-13 demostraba que había venido no solo para conquistar su lugar al sol, sino para sembrar tal horror que la sola mención de su nombre obligaba a los adversarios a retirarse. Uno de los casos más impactantes fue el asesinato del joven de 17 años Miguel Ángel Ramírez en febrero de 1990. Ramírez era miembro de Barrio 18 y controlaba un punto de venta de crack en la esquina de Bonnie Bray y la calle Sexta.
La noche del 23 de febrero, un grupo de 5 miembros de la clica Normandí Locos Salvatruchos lo atrajo a una trampa fingiendo ser compradores de drogas. Cuando Ramírez se acercó al coche, fue arrastrado dentro, llevado a una zona industrial y torturado durante varias horas, obligado a revelar los nombres de los líderes de Barrio 18. Según el informe policial, los asesinos usaron un soplete, quemando la piel de la víctima, y luego le cortaron los dedos con tijeras de podar. El cuerpo fue encontrado solo 3 días después, arrojado a una alcantarilla. En el pecho del cadáver se habían grabado con un cuchillo las letras MS. Este caso ocupó las primeras planas de los periódicos y por primera vez el gran público estadounidense escuchó el nombre Mara Salvatrucha. Pero la MS-13 no solo combatía en las calles, luchaba por las almas. El sistema de reclutamiento de nuevos miembros se había perfeccionado y operaba como una cadena de montaje, atrayendo cada vez más adolescentes a sus filas. Las principales zonas de reclutamiento eran las escuelas secundarias en los barrios pobres, frecuentadas por los hijos de los inmigrantes. En las escuelas Belmont, Francis Polytechnic, Marshall High School, la banda tenía a sus reclutadores, adolescentes de 14 y 15 años que buscaban posibles candidatos. La víctima ideal era un niño solitario sin amigos, un nuevo inmigrante que hablaba mal inglés y era acosado por otros estudiantes. El reclutador se acercaba, ofrecía protección, hacía que el niño se sintiera parte de una familia. «Somos tus hermanos, te protegeremos». Estas palabras sonaban como una salvación para un niño que era golpeado todos los días. Después de algunas semanas de amistad, seguía la oferta de unirse a la banda. Negarse no era una opción. Quien sabía demasiado, pero se negaba a unirse, se convertía en una amenaza. Estos eran encontrados en los baños de la escuela con los cráneos destrozados. Para el año 1992, cuando la guerra civil en El Salvador finalmente concluyó con la firma de los acuerdos de paz en Chapultepec, la MS-13 ya contaba con aproximadamente 8,000 miembros solo en el condado de Los Ángeles. Fue un crecimiento exponencial, de 30 a 40 personas en 1984 a un ejército de miles en 8 años. La banda se expandió geográficamente, creando clicas no solo en Los Ángeles, sino también en ciudades cercanas, Santa Ana, Long Beach, San Fernando. Aparecieron las primeras células en San Francisco, Houston, Washington. La estructura era descentralizada. No existía un líder único que comandara toda la organización. Cada clica operaba autónomamente, tenía sus ranfleros, jefes que tomaban decisiones a nivel local. Esto hacía que la MS-13 fuera increíblemente resistente. El arresto del líder de una clica no afectaba de ninguna manera la actividad de las otras. El modelo económico de la banda también evolucionó. Si al principio se trataba de venta callejera de marihuana y robos, a principios de los años 90 la MS-13 controlaba mercados enteros de drogas, se dedicaba al robo de coches por encargo, creó redes de prostitución y comenzó los primeros experimentos de extorsión a negocios legales. Los propietarios de pequeñas tiendas, restaurantes y talleres en las áreas controladas por la banda recibían visitas de cortesía. Llegaban 2 o 3 jóvenes, cubiertos de tatuajes, y explicaban que por la protección debían pagar una cuota semanal. El monto variaba de $50 a $300, dependiendo de la rentabilidad del negocio. Quienes se negaban se encontraban con escaparates rotos, incendios provocados o un disparo en la nuca. Para 1993, según estimaciones del Departamento de Policía de Los Ángeles, los ingresos anuales de la MS-13 de todas las actividades criminales en California ascendían a aproximadamente $25 millones. El dinero se destinaba a comprar armas, abogados para los miembros arrestados, sobornos a policías y guardias de prisión, y también al apoyo de las familias de los hermanos caídos. La banda se estaba convirtiendo no solo en un grupo de malvivientes, sino en una estructura empresarial con una logística financiera clara. Pero el cambio más siniestro no se produjo en la economía, sino en la cultura de la organización. La MS-13 creó su propia mitología, una religión de la violencia, donde la crueldad no era un medio, sino un fin. El asesinato de un enemigo no debía ser simplemente eficaz, sino que debía convertirse en una obra de arte del horror. Mientras la sociedad estadounidense apenas comenzaba a percatarse de la magnitud del problema de las pandillas callejeras, en Washington se inició un proceso que se convertiría en el catalizador ideal para la evolución de la MS-13. A mediados de los 90, en medio de la histeria por la criminalidad y la inmigración, el Congreso aprobó una serie de leyes
leyes rigurosas sobre inmigración y responsabilidad de los extranjeros por delitos. Fundamental fue la Ley de Reforma de la Inmigración y Responsabilidad del Inmigrante, IIRIRA, promulgada por el presidente Bill Clinton en 1996. Esta estipulaba que cualquier no ciudadano estadounidense condenado a una pena superior a un año estaría sujeto a deportación obligatoria después de cumplir la condena, sin importar cuántos años hubiera vivido en el país o si tuviera familia. Sobre el papel, parecía un paso lógico en la lucha contra la delincuencia. En la práctica, Estados Unidos comenzó a repatriar masivamente a Centroamérica a esos mismos soldados de la MS-13 que había criado en los guetos de Los Ángeles. Se estima que, entre 1998 y 2005, entre 20 y 30,000 personas con antecedentes penales fueron deportadas solo a El Salvador, una parte significativa de las cuales tenía vínculos directos con la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Las estadísticas oficiales de la Oficina de Inmigración y Naturalización registraron un aumento anual de las deportaciones en decenas de puntos porcentuales. Si en 1993 unos 500 convictos fueron enviados a El Salvador, para 2000 esta cifra superaba los 3,000 anuales. Lo más cínico de esta historia es que ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas se preocuparon por crear un mecanismo eficaz para controlar a quienes eran abandonados en sus países de origen. En la mayoría de los casos, el deportado era simplemente bajado del avión en el Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero de San Salvador. Se le entregaba un paquete de documentos y se le abandonaba a su suerte. La policía salvadoreña no tenía una base de datos común con Estados Unidos, ni entendía exactamente quién estaba llegando. Un pequeño ladrón, un asesino, un pandillero o una víctima accidental de leyes rigurosas. Personas que habían pasado años en las cárceles de California y estaban familiarizadas con los códigos criminales, se encontraban en un país postbélico destruido, sin trabajo, sin contactos y con una única habilidad: saber sobrevivir en un mundo de violencia. El Salvador a finales de los 90 parecía un terreno fértil para cualquiera que estuviera dispuesto a usar la fuerza bruta. Los acuerdos de paz de 1992 habían concluido formalmente la guerra civil, pero no habían resuelto ninguno de los problemas estructurales: la monstruosa desigualdad social, la concentración de la tierra en manos de unas pocas familias, la pobreza de la mayor parte de la población y la casi impunidad de las estructuras de seguridad. Los veteranos de guerra, acostumbrados a las armas, se encontraron en la calle sin trabajo. Una enorme cantidad de fusiles de asalto, granadas y explosivos llegó al mercado negro. El Estado era débil, corrupto y enfrascado en disputas políticas internas. En estas condiciones, el surgimiento de personas capaces de organizar estructuras callejeras, cobrar tributos y construir pirámides de sumisión era solo cuestión de tiempo. Las primeras clicas de la MS-13 en El Salvador comenzaron a formarse a mediados de los 90, en los barrios de San Salvador, Soyapango, Mexicanos, Apopa. Los deportados que regresaban, con la experiencia de vida en los guetos californianos a sus espaldas, se convirtieron en líderes naturales para los adolescentes criados en los barrios de posguerra sin padres y sin perspectivas. Trajeron consigo no solo tatuajes y argot callejero, sino toda una cultura criminal, rituales de iniciación, un sistema de rangos, una idea de respeto que se ganaba con el miedo. Así aparecieron las clicas Hollywood Locos Salvatruchos, Normandí Locos en la versión salvadoreña, Fulton Locos en los barrios de la capital. Todavía no había una estructura centralizada clara. Cada clica nacía alrededor de un particular veterano, deportado que usaba a sus nuevos seguidores como instrumento de poder y ganancia. Casi de inmediato comenzó el enfrentamiento con otro producto exportado de las calles californianas, la pandilla Barrio 18. Al igual que la MS-13, la 18 obtuvo una segunda vida en El Salvador gracias a las deportaciones. Ambos grupos llevaron consigo a Centroamérica un viejo odio, nacido en las calles de Los Ángeles, y lo trasladaron a nuevos barrios. A finales de los 90 y principios de los 2000, los enfrentamientos entre la MS-13 y la 18 en suelo salvadoreño se convirtieron en una realidad cotidiana. Las calles de San Salvador, Soyapango, San Miguel se transformaron en un reflejo especular de los barrios de Pico Union y Rampart, solo que ahora la magnitud de la violencia era aún más aterradora. Aquí no había cámaras de seguridad, ni medios de comunicación, ni una policía mínimamente eficaz. Las estadísticas de homicidios comenzaron a crecer rápidamente. Si en 1996 en El Salvador se registraban unos 3,000 asesinatos al año, para 2000 esta cifra se acercó a los 4,000 y para 2001 superó los 5,000. La tasa de homicidios se medía en decenas por 100,000 habitantes, convirtiendo al pequeño país en líder mundial en este triste indicador.
La mayoría de estos crímenes recaía en los municipios donde el control se dividía entre las clicas MS-13 y Barrio 18. La gente era asesinada por negarse a pagar el alquiler, la tasa semanal a los propietarios de tiendas y autobuses, por la sospecha de trabajar para la competencia, por intentar abandonar la banda. Balas, machetes, bolsas de plástico en la cabeza y cuerpos enterrados en fosas comunes en terrenos baldíos se convirtieron en parte del paisaje cotidiano. Una característica importante de los primeros años de existencia de la MS-13 en El Salvador fue que el Estado inicialmente subestimó la amenaza. Policías y políticos veían en la banda solo un grupo de pequeños criminales que se ocupaban de robos y venta de drogas en la calle. Las armas que quedaron de la guerra de guerrillas y de los escuadrones de la muerte parecían un problema mucho más serio. Solo a finales de los 90, cuando comenzaron a aparecer los primeros informes analíticos sobre la estructura de las maras, que documentaban los lazos con Estados Unidos, las deportaciones y el número total de miembros, las autoridades comenzaron a comprender que no estaban ante una pandilla callejera tradicional, sino ante una organización transnacional de nuevo tipo. Pero en ese momento el monstruo ya había echado raíces en 3 países: Estados Unidos, El Salvador y Honduras, y se estaba preparando para la siguiente fase de la evolución, en la que las cárceles se convertirían en sus cuarteles generales y barrios enteros, territorios ocupados, que vivían según las leyes de la Mara Salvatrucha. Al comprender que se enfrentaban a un enemigo que no se limitaba a robar y traficar drogas, sino que socavaba sistemáticamente los cimientos del Estado, el gobierno salvadoreño declaró la guerra en 2003. El presidente Francisco Flores, el 23 de julio de 2003, firmó un decreto que introducía la política mano dura. Fue una respuesta al fuerte aumento de los homicidios, de 4.000 en 2000 a 6.500 en 2002. La nueva política preveía la reclusión automática por un periodo de 3 a 5 años, por cualquier delito relacionado con las maras. Incluso llevar tatuajes de la MS-13 o de Barrio 18 se consideraba ahora un agravante. La policía recibió el derecho de realizar redadas masivas sin orden judicial, y los tribunales, un procedimiento acelerado para el juicio de los pandilleros. En los primeros 6 meses de la operación, fueron arrestadas más de 21.000 personas. A primera vista, mano dura parecía eficaz. La presencia de las bandas en la calle se redujo, los homicidios disminuyeron por un tiempo, pero era una ilusión. En lugar de derrotar a la MS-13, el Estado creó las condiciones ideales para ella. Las cárceles salvadoreñas, Zamora, Chica, San Vicente, se transformaron en verdaderos cuarteles generales de las clicas. Los registros ocurrían por la mañana, pero por la noche los detenidos ya coordinaban los crímenes a través del contrabando de teléfonos y billetes. Desde las celdas, la MS-13 gestionaba la extorsión, imponía tasas y ordenaba asesinatos. El general de policía Juan Shunte, que dirigía la operación, admitió después: «Hemos reunido a todos los mareros en un único lugar, donde no tienen policía, no tienen testigos, no tienen leyes». El ejemplo más claro es la prisión de Zamora, apodada el Zoológico de Nueva Zelanda, debido a las condiciones higiénicas. Allí estaban recluidos los líderes de las clicas más grandes de la MS-13, de los Normandí Locos, Hollywood Locos, Fulton Locos. En 1999, crearon el Código de Conducta, que se convirtió en la Biblia de la banda. El documento de 14 puntos prescribía: matar solo bajo orden del ranflero, no traicionar a los hermanos, pagar el alquiler en prisión, compartir la mitad de las ganancias con los líderes. Los transgresores estaban destinados a la muerte, incluso por fumar cigarrillos sin permiso. Pero la verdadera carnicería comenzó en la primavera de 2004. El 25 de marzo en San Salvador, militantes de la MS-13 de la clica Parkview Locos organizaron una masacre en el autobús número 51 en la calle Alfonso Lamborghini. Armados con machetes y pistolas, 5 mareros irrumpieron en el vehículo, bloquearon las puertas y durante 20 minutos cercenaron y dispararon a los pasajeros. 28 muertos, incluyendo mujeres y adolescentes. Los sobrevivientes contaron gritos de «Esto es por la Mara» y charcos de sangre que se esparcían por el suelo. Posteriormente, el 6 de abril, en el mismo barrio, otra clica de la MS-13 asesinó al conductor del autobús, José Raúl Cortés, rociándolo con gasolina y prendiéndole fuego vivo por negarse a pagar el alquiler. En 2 semanas, la banda destruyó 11 autobuses, paralizando el sistema de transporte de la capital. Estas acciones fueron la señal para una guerra a gran escala contra el Estado. Desde 2004 hasta 2008, la MS-13 pasó a ataques sistemáticos contra las fuerzas del orden. El 23 de julio de 2004 en Soyapango, fue asesinado
asesinado el teniente de la Policía Nacional Miguel Ángel Ramírez, el mismo cuyo nombre estaba en la primera lista de la muerte salvadoreña. El 31 de octubre de 2005, en San Miguel, los machetes de la MS-13 decapitaron al juez Juan Carlos Escobar en la sala del tribunal. Había condenado a 7 mareros a 20 años. El cuerpo, con una nota para los hermanos, fue dejado en los escalones de la alcaldía. En 2006, las estadísticas registraron 56 policías asesinados, más que en los 10 años anteriores juntos. La economía de la banda había alcanzado, entre tanto, proporciones industriales. El alquiler, la tasa semanal, se cobraba a cada tienda, autobús, incluso a los vendedores ambulantes. Un pequeño puesto pagaba $5 a la semana, un supermercado, 500. Según estimaciones de analistas de Naciones Unidas para el año 2007, la MS-13 y Barrio 18 recaudaban aproximadamente $600 millones al año solo por extorsiones. Añadan el narcotráfico, reventa local de cocaína colombiana, la trata de seres humanos, la prostitución, y el volumen de negocios anual superaba los 1.000 millones. El dinero iba a las cárceles para sobornos a los guardias, compra de armas, apoyo a las familias. Los líderes en Zamora vivían mejor que muchos ciudadanos libres. Contrabando de whisky, filetes, teléfonos móviles, incluso prostitutas. El pico del terror se alcanzó en 2008. El 15 de agosto en el barrio de Noyes, Santo Domingo, la clica Santa Cruz Locos organizó una limpieza. Masacró a 14 personas sospechosas de trabajar para Barrio 18. Los cuerpos, cercenados por los machetes, fueron amontonados en una fosa común en un terreno baldío. El 23 de noviembre en Apopa, la MS-13 secuestró y quemó vivo a un niño de 3 años, el hijo de un desertor de sus filas. El 31 de diciembre en Chicacalata, una masacre la noche de Navidad. 11 víctimas, incluida una mujer embarazada. La tasa de homicidios alcanzó 60 por 100.000 habitantes. El Salvador se convirtió en el país más criminal del mundo, fuera de las zonas de combate activo. El gobierno intentó responder. En 2007 se introdujo la supermano dura, cadenas perpetuas para los reincidentes, creación de fuerzas especiales de la PNC, pero cada arresto solo fortalecía las cárceles como centros de poder. En 2008, el general Ronald Draco, jefe de la lucha contra las pandillas, fue abatido de un disparo en la nuca cerca de su casa. Su nombre estaba en la cima de una nueva lista de la muerte. Para entonces, la MS-13 contaba con unos 40.000 miembros en el país, controlaba el 80% de los barrios de la capital y había convertido al Estado en un rehén. La violencia ya no era solo una forma de sobrevivir, se había convertido en una religión, en la que cada gota de sangre reforzaba la fe en la invencibilidad de la Mara Salvatrucha, cuyos machetes seguían cercenando vidas, hasta que toda la región se encontró en agonía ante la imparable expansión de este monstruo a nuevas tierras. Mientras El Salvador se sumergía en un baño de sangre, la MS-13 comenzó a tantear metódicamente los límites de su influencia, transmutándose de una pesadilla local a una monstruosidad transnacional. Para finales de los 2000, sus clicas habían penetrado en los países vecinos de Centroamérica, donde estados débiles y élites corruptas creaban condiciones ideales para la expansión. En Guatemala, donde la tasa de homicidios ya superaba los 50 por 100.000 habitantes, aparecieron las primeras células de la MS-13 en las ciudades de Villanueva y Mexicapas, áreas controladas por pandillas locales como los Maras y restos de estructuras guerrilleras. Para 2008, los deportados salvadoreños habían formado la clica Guanaco Salvatruchos, que comenzó a cobrar el alquiler a los migrantes que cruzaban el país hacia la frontera norte. En Honduras, donde el Estado se desmoronaba bajo los golpes de la corrupción, la MS-13 se estableció en San Pedro Sula, la capital criminal, donde en 2010 se registraron un récord de 1.862 asesinatos en un año. Pero la verdadera revolución se produjo en la frontera sur de México, en el estado de Chiapas, por donde pasaban cada año aproximadamente 500.000 migrantes indocumentados de Centroamérica. La MS-13 comenzó a colaborar con los cárteles mexicanos a partir de 2008. Los primeros socios fueron los Zetas, antiguas fuerzas especiales del ejército mexicano que pasaron al lado del cártel del Golfo.
A cambio del entrenamiento en tácticas de combate callejero y el reclutamiento de nuevos miembros entre los migrantes, los Zetas suministraron a la MS-13 fusiles de asalto AK-47, granadas e incluso RPG-7, que anteriormente solo habían sido vistos por las guerrillas de las FARC. El 23 de agosto de 2010, en el pueblo de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, los militantes de los Zetas, con la participación de la clica MS-13 de El Salvador, organizaron una masacre. 72 migrantes de Honduras, Ecuador y Brasil fueron fusilados con fusiles de asalto por negarse a pagar la tasa por el paso. Los cuerpos fueron arrojados a una zanja a lo largo de la carretera con una nota: para los Zetas y MS. Este fue el primer gran acto conjunto que atrajo la atención de la DEA y las autoridades mexicanas. La colaboración se expandió en 2011 y 2012. El Cártel del Golfo utilizó a la MS-13 como manos sucias para controlar las rutas migratorias. Los migrantes, que pagaban entre $100 y $200 por el paso en los trenes de carga La Bestia, terminaban en una verdadera trituradora. El Cartel de Sinaloa, el enemigo tradicional del Golfo, comenzó a reclutar a la MS-13 para sabotajes. La clica Fulton Locos de Los Ángeles organizó el incendio de 5 almacenes de armas de los Zetas en Tijuana en marzo de 2012. A cambio, el Chapo Guzmán permitió a los mareros traficar metanfetamina mexicana por las calles de San Salvador y Guatemala. Para 2013, la MS-13 controlaba el 20% del tránsito de cocaína de Colombia a través de Centroamérica hacia México, unas 30 toneladas al año según la inteligencia de la DEA. Las páginas más desgarradoras de esta expansión están ligadas a la trata de personas. Cada año, alrededor de 120,000 migrantes menores no acompañados cruzaban la frontera mexicana. La MS-13 creó puntos de control en las rutas. En Tapachula, Tehuantepec, Ixhuatán, niñas de 9 a 15 años eran secuestradas para la esclavitud sexual, las llamadas puñas. Según la Fiscalía Mexicana, en 2013 la clica salvadoreña Hollywood Locos mantenía a 287 niñas en burdeles de Acapulco, obteniendo $100 al día de cada una. Los niños eran obligados a trabajar como mulas, correos de drogas a través de la frontera. Quienes se negaban sufrían la suerte de San Fernando. En octubre de 2013, en la misma Tamaulipas, se encontraron 166 cuerpos de migrantes con signos de tortura, uñas arrancadas, ojos arrancados, miembros amputados. En el mismo periodo, en El Salvador, las autoridades se embarcaron en un experimento sin precedentes. En marzo de 2012, la Comisión Episcopal, con la asistencia del presidente Mauricio Funes, orquestó una tregua entre la MS-13 y Barrio 18. Los líderes de ambas pandillas fueron trasladados de la máxima seguridad de Zamora a prisiones menos vigiladas, donde se les permitió reunirse con sus subordinados. A cambio del cese de la guerra con la policía, los mareros obtuvieron garantías no oficiales de reducción de las redadas. El resultado asombró a todos. De marzo a diciembre de 2012, los homicidios disminuyeron en un 41%, de 596 a 354 al mes. Los grafitis callejeros fueron reemplazados por eslóganes de paz, los machetes guardados en sus fundas. Obama, en Washington, incluso asignó $4 millones para programas de rehabilitación. Pero la tregua resultó ser una trampa para el Estado. La MS-13 usó la pausa para reorganizarse. Desde las cárceles coordinaban el reclutamiento, expandían las redes de drogas, fortalecían los lazos con los cárteles mexicanos. El cártel CJNG, El Mencho, comenzó a suministrar drones para la vigilancia policial y fentanilo para el mercado estadounidense a través de las clicas en Houston y Atlanta. En marzo de 2013, en San Salvador, fue arrestado un mensajero de la MS-13 con 7 kilogramos de fentanilo, el primer caso de un envío de tal magnitud en la región. Para abril, la tregua comenzó a resquebrajarse. Homicidios aislados degeneraron en una serie de masacres. El 25 de julio de 2013, en Soyapango, la MS-13 decapitó a 7 miembros de Barrio 18, dejando las cabezas en postes con la inscripción «Tregua terminada». Los homicidios se dispararon de nuevo. Para diciembre de 2013, eran 492 al mes contra los 260 en el apogeo de la tregua. Para 2014, la MS-13 representaba una hidra con cabezas en 8 países: Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Belice,
incluso Canadá e Italia. El número alcanzó entre 60 y 70.000 miembros activos más 200.000 simpatizantes. Los ingresos por extorsión, drogas, trata de personas y armas superaban los 2.000 millones de dólares al año. Las clicas funcionaban autónomamente, pero obedecían códigos comunes desde las cárceles salvadoreñas. El vínculo con los cárteles Zetas, Golfo, Sinaloa y CJNG transformó a la MS-13 de pandilla callejera a un actor de pleno derecho en el tráfico global de drogas. La organización, nacida en los guetos de Los Ángeles, dictaba ahora las condiciones en 2 continentes, y sus machetes seguían cercenando las vidas de migrantes y policías, acercando a la región al punto de no retorno, donde el Estado cedería definitivamente el lugar al reinado de la Mara Salvatrucha. La telaraña transnacional de la MS-13 se estrechó definitivamente en 2014, cuando El Salvador alcanzó el clímax del apocalipsis criminal. La tasa de homicidios se disparó a 166 por 100.000 habitantes, más que en cualquier otro país fuera de los conflictos militares activos. La capital, San Salvador, una vez apodada el Valle de los Sicomoros, se transformó en el Valle de la Muerte, donde la esperanza de vida media de un hombre en los barrios criminales no superaba los 27 años. Cada día se encontraban 25 a 30 cuerpos, desmembrados, decapitados, con el corazón arrancado, dejados en los altares de Santa Muerte, la Santa Mexicana de la Muerte, que los mareros adoptaron como su patrona. La masacre de marzo de 2015 en el municipio de La Libertad se convirtió en el símbolo del dominio absoluto de la banda. El 5 de marzo, la clica Parkview Locos irrumpió en el bar El Gallinero en las afueras de la capital. 11 personas, propietarios, camareros, clientes, fueron atadas y golpeadas hasta la muerte con bates de béisbol. Los cuerpos fueron arrojados a un barranco con una nota: por la Mara, por los traidores. La policía identificó entre las víctimas a 3 desertores de Barrio 18 y 4 informantes de la policía. 2 semanas después, el 18 de marzo, en el mismo barrio, la MS-13 emboscó a una patrulla de la PNC. Una granada y el fuego de fusiles de asalto mataron al sargento Carlos Alberto Rivera y a 2 soldados. La respuesta de las autoridades fue una redada, durante la cual fueron arrestados 27 sospechosos, pero solo 3 llegaron a juicio. Los demás fueron asesinados por desconocidos en las celdas de detención preventiva. El agosto de 2015 trajo una de las historias más espeluznantes de feminicidio. El 23, en el barrio de Ilopango, se encontraron los cuerpos decapitados de 3 estudiantes de la Universidad de El Salvador: María José Mendoza, de 18 años, Caterina Pérez, de 17, y Ana Lisbeth Ramírez, de 19. Las chicas regresaban de clase cuando fueron interceptadas por la clica Santa Cruz Locos. Según el testimonio de una sobreviviente, los mareros las arrastraron a una casa abandonada, donde durante 8 horas las violaron y torturaron, exigiendo que revelaran los nombres de los espías de la policía entre los estudiantes. Las cabezas fueron cortadas con un machete casero y expuestas en postes de luz con la inscripción: así les va a las zapas, así les va a todas las espías. El caso obtuvo resonancia internacional. Amnistía Internacional publicó un informe calificando a El Salvador como el país más peligroso para las mujeres en el hemisferio occidental. El terror carcelario alcanzó su apogeo en 2016. El 16 de febrero, en la prisión de Quesaltepeque, donde estaban recluidos 450 miembros de la MS-13, tuvo lugar la masacre carcelaria más grande en la historia del país. Durante la hora de patio, el líder de la clica Normandí Locos, conocido como el Chucky, dio la orden de limpieza. 27 reclusos, desertores y sospechosos de trabajar para Barrio 18 fueron golpeados hasta la muerte con armas artesanales hechas de cucharas afiladas y barras de refuerzo. Los cuerpos fueron parcialmente quemados en las celdas, los restos arrojados a una fosa séptica. Los guardias, corruptos, informaron de una pelea entre reclusos. La Fiscalía General confirmó posteriormente la participación de 39 mareros, pero solo 5 fueron condenados. Los demás salieron bajo fianza después de 3 meses. La táctica de la MS-13 había alcanzado para entonces el nivel de una doctrina militar. Las limpiezas de barrios enteros se hicieron la norma. Si la policía aparecía en una zona, la clica anunciaba una caza de ratas. Mataban a cualquiera que pudiera testificar. En mayo de 2016, en Soyapango, en una sola noche desaparecieron 23 personas, vecinos, vendedores, transeúntes casuales. Los cuerpos fueron encontrados 2 semanas después, en una fosa común de 5 metros de profundidad. Los niños no fueron una excepción.
Juan Pablo Hernández, de 11 años, de Apopa, fue asesinado el 14 de julio por negarse a unirse a la banda después de la escuela. Su madre, María del Carmen, testificó en el tribunal. Dijeron que era o con nosotros o muerto. Encontraron sus manos en un cubo de basura. El feminicidio floreció como una categoría separada de terror. Las puñas, niñas reducidas a la esclavitud sexual, eran retenidas en sótanos en grupos de 20 a 30 personas. Según la Fiscalía salvadoreña, entre 2015 y 2016 se registraron 1.267 asesinatos de mujeres, de los cuales 784 estaban relacionados con la MS-13. Un caso típico, Rosa Emilia Silva, de 18 años, que intentó escapar de una puña de la clica Fulton Locos. Fue encontrada el 3 de septiembre de 2016 con la garganta cortada y MS grabado en el abdomen. Su hija de 2 años fue abandonada cerca de una comisaría con una nota: «Toma a tu rata». La fuga de la población alcanzó proporciones catastróficas. Desde 2014 hasta 2016, aproximadamente 700.000 personas abandonaron El Salvador, 1 de cada 6 habitantes. Estados Unidos recibió 130.000 solicitudes de asilo de salvadoreños, Canadá 20.000. Las escuelas se vaciaron, los negocios cerraron, barrios enteros se convirtieron en pueblos fantasma. El municipio de Ilopango perdió el 42% de su población en 2 años. El daño económico se estimó en $4.000 millones, más que el PIB anual del país. La MS-13, mientras tanto, perfeccionaba su arsenal. Los cárteles mexicanos, CJNG y Sinaloa, suministraban no solo fentanilo y metanfetamina, sino también drones para el reconocimiento, radios encriptadas Motorola e incluso lanzagranadas M203 de 40 milímetros. En octubre de 2016, en San Miguel, la policía incautó a la clica Hollywood Locos, un arsenal de 57 fusiles de asalto AK-47, 4 RPG y 2.000 cartuchos. Los ingresos de la banda alcanzaron su punto máximo. La extorsión generaba $750 millones al año. Las drogas, 400 millones. La trata de seres humanos, 250 millones. El dinero se blanqueaba a través de carteras de Bitcoin y redes Hawala en Honduras. La culminación ocurrió en el periodo de marzo a octubre de 2016, cuando la MS-13 cometió 2.487 homicidios, un récord absoluto. El Salvador se transformó en una herida abierta, donde el Estado existía nominalmente y las calles pertenecían a los mareros. Sus cuerpos tatuados, cubiertos de símbolos de muerte, se convirtieron en estandartes vivientes de victoria. Pero este apogeo del poder atrajo la atención que la banda no esperaba. La atención de las estructuras de seguridad transnacionales, listas para iniciar la caza del monstruo, cuyos tentáculos ya habían penetrado en el corazón mismo de América. Cuando las calles de El Salvador se transformaron en ríos de sangre y la inteligencia transnacional registró la presencia de la MS-13 en 42 estados de Estados Unidos, Washington decidió que era hora de acabar con este monstruo. El 26 de octubre de 2012, el Departamento de Justicia de Estados Unidos declaró oficialmente a la Mara Salvatrucha Organización Criminal Transnacional, TCO, un estatus previamente asignado solo a los cárteles, los Zetas y la familia. Esto dio al FBI, ICE, DEA y ATF el derecho a realizar operaciones coordinadas a través de las fronteras, congelar cuentas y vigilar a miles de sospechosos. Se ofrecieron recompensas de hasta $1 millón por la captura de los líderes. Comenzó una cacería que llevó a los mayores arrestos en la historia de la lucha contra las pandillas callejeras. El primer golpe fue la operación Devil Horns, Cuernos del Diablo, lanzada en enero de 2017. En 4 meses, las fuerzas conjuntas de 9 condados arrestaron a 214 miembros de la MS-13 en Long Island, Nueva York. Fundamental fue el arresto del líder de la clica Sailors Locos Salvatruchos, José Antonio Navarrete, conocido como El Diablo. En su apartamento encontraron 2 cajas de fusiles de asalto AR-15, 10 kilogramos de cocaína y una lista de deudores de 57 nombres. Los fiscales probaron su implicación en 7 asesinatos, incluida la decapitación del joven de 17 años Michael López en mayo de 2016. Su cabeza fue exhibida en una valla con una nota por la Mara. Navarrete recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aún más extensa fue la operación Raging Bull,
Toro Furioso, en julio de 2018. En 48 horas, en 7 estados, fueron arrestados 267 mareros, confiscando 130 kilogramos de heroína, fentanilo y metanfetamina por un valor de $97 millones. En Washington, Distrito de Columbia, fue desmantelada la clica Westerns Locos, responsable del asesinato de la joven de 14 años Damaris Ramírez García, el 16 de marzo de 2018. La chica fue atraída a un apartamento con el pretexto de una fiesta, violada por 6 miembros de la banda, luego degollada y su cuerpo arrojado en el parque fluvial de Anacostia. Al cuello de la víctima colgaba una cadena con un colgante MS. El juicio contra los 10 acusados se convirtió en el caso más sonado del año. Los fiscales utilizaron grabaciones de drones, escuchas de WhatsApp y testimonios de desertores. La operación Matador, en abril de 2019, se centró en Nueva York. Agentes federales capturaron a 43 miembros de las clicas Normandie y Fulton, incautando un arsenal de 50 metralletas Uzi, granadas y chalecos antibalas. El arresto del principal acusado, Edgar Moya Pineda, el Primo, desveló la logística del tráfico de drogas. El fentanilo de México llegaba al Bronx a través de El Salvador, donde 100 gramos se vendían por $50,000. Moya coordinaba los envíos desde la prisión metropolitana de Brooklyn a través de mensajes encriptados en Telegram. Su red suministraba el 30% del fentanilo callejero en el área metropolitana de Nueva York. Entre los líderes arrestados destacaban figuras de alcance nacional. El 25 de noviembre de 2018, en el condado de Prince George, Maryland, el ICE arrestó a Armando Eliú Melgar Díaz, el Blue, uno de los 4 ranfleros históricos de la MS-13 que habían creado la estructura en Los Ángeles en los años 80. La quinta división del FBI y monitoreó sus movimientos durante 2 años, desde San Salvador a Washington. En una casa de alquiler encontraron $20,000 en efectivo, 4 pistolas Glock y un portátil con correspondencia en la que planeaba contratos para asesinatos. El Blue confesó su implicación en 19 muertes, incluida la ejecución de 4 adolescentes en Brentwood, Nueva York, en abril de 2017. Las víctimas fueron golpeadas hasta la muerte con bates de béisbol por negarse a unirse a la banda. Aún más simbólico fue el arresto de Borromeo Enríquez, el Diablito de Hollywood, el 23 de enero de 2019 en Los Ángeles. Este veterano de 50 años lideraba la clica Hollywood Locos Salvatrutos, responsable de la masacre en el bar La Cantina en 2015. 8 víctimas, incluido un camarero jubilado. A Enríquez se le incautó una colección de 23 machetes honoríficos con los nombres de las víctimas grabados en las hojas. Durante el interrogatorio declaró: "No solo estamos matando, estamos dejando un mensaje". La cadena perpetua fue dictada en octubre de 2020. El caso de Long Island tuvo una resonancia particular. El 4 de septiembre de 2016, en un parque cercano a Nueva York, se encontraron los cuerpos de 2 adolescentes, Nisa Mickens, de 13 años, y Kailila González, de 14. Fueron atraídas al bosque por miembros de la clica Maritime Locos, violadas, golpeadas con martillos y sus cuerpos desmembrados con tijeras de podar. Las manos de Nisa fueron metidas en su boca, la cabeza de Kailila exhibida en un tocón. 5 mareros recibieron condenas de 99 años a cadena perpetua. El juicio fue transmitido por CNN. Por primera vez el público estadounidense vio la magnitud del horror de la MS-13 en su propio territorio. La masacre de Brentwood, Nueva York, en el otoño de 2016 e invierno de 2017, confirmó la amenaza. El 4 de octubre, 4 adolescentes de 14 a 16 años, que se habían negado a unirse a la clica Sailors, fueron asesinados. Las víctimas fueron golpeadas con barras de refuerzo, sus miembros cortados y sus cuerpos esparcidos en Diamond Park. El siguiente asesinato, el 20 de noviembre, Justin Rodríguez, de 17 años, hijo de un informante de la policía, decapitado delante de su madre. La operación Purgatory llevó al arresto de 21 miembros de la clica. Según las estimaciones del FBI para 2019, en Estados Unidos había unos 10,000 miembros activos de la MS-13 más 30,000 asociados, simpatizantes, reclutas y subordinados. Controlaban los mercados de drogas en Virginia, Maryland, Nueva York, California, Texas. Cometían unos 200 asesinatos
asesinatos, 1.000 violaciones, 4.000 robos al año. Los ingresos, 150 millones de dólares de las drogas, 50 millones de la extorsión. Pero la estructura descentralizada hacía que la banda fuera elusiva. El arresto de un ranflero no detenía a las otras clicas. El vínculo con los cárteles de Sinaloa y CJNG aseguraba el flujo de armas y drogas. Las operaciones continuaban, pero cada arresto solo subrayaba. La hidra de la MS-13 crecía nuevas cabezas, penetrando en la era digital con nuevos métodos de guerra, donde las calles cedían el paso a algoritmos y redes oscuras. Para 2015, la MS-13 comprendió que machetes y fusiles de asalto eran cosa del pasado y que la verdadera fuerza residía en una red invisible, donde adolescentes con iPhones se convertían en soldados más efectivos que clicas enteras con armas. La transición a la era digital comenzó sigilosamente, pero se aceleró rápidamente. Los líderes en las cárceles salvadoreñas de Zamora y Chica recibieron los primeros smartphones a través de guardias corruptos, y los mareros callejeros dominaron Instagram y Facebook como nuevas formas de ciberpandillerismo. Según la Asociación Nacional de Investigadores de Pandillas, NGIC, desde 2015 hasta 2018, el número de publicaciones de la MS-13 en redes sociales creció 10 veces, de 2.000 a 20.000 al mes. Los hashtags #MS13, #BlazingBilly, #MaraSalvatrucha se convirtieron en indicadores de territorio, donde el reclutamiento ocurría 24 horas al día. Las plataformas se convirtieron en un campo de batalla. Facebook fue utilizada para coordinar asesinatos. En marzo de 2016, la clica Normandí Locos en Nueva York publicó una foto de la víctima, Justin Rodríguez, de 17 años, con la leyenda Sapo Muerto, una hora antes de su decapitación en Brentwood. Instagram fungió como escaparate. Selfies con pistolas Glock, cadenas de oro MS, pilas de dólares y machetes en mano recolectaron miles de me gusta entre los adolescentes de América Latina. Snapchat y WhatsApp proporcionaron una comunicación efímera, mensajes que desaparecían con las coordenadas de los objetivos. En 2017, la policía de Nueva York, NYPD, analizó 1 millón de publicaciones de la MS-13, lo que llevó a una redada en el Manhattanville Housing en junio de 2014. 40 arrestados con 145 cargos por asesinatos y tráfico de armas. Las consolas de videojuegos se convirtieron en un canal impactante. PlayStation 4 y Xbox Live permitían a los mareros de Los Ángeles comunicarse con los líderes de San Salvador en tiempo real, a través del chat de voz de GTA V o Call of Duty. Según el MCAC de Maryland, en 2018, de esta manera se coordinaba el suministro de fentanilo. Los jugadores de la clica Sailors Locos acordaban los cargamentos con los ranfleros salvadoreños, evitando las interceptaciones. El FBI registró 236 casos de esta comunicación en 2019. La extorsión evolucionó hacia impuestos virtuales. A partir de 2017, la MS-13 en San Salvador y Guatemala exigió el pago a través de Bitcoin por la protección de tiendas en línea y trabajadores autónomos. Según la Universidad de Georgetown, en 2021, la clica Hollywood Locos, Salvatrucha, recaudaba entre $100 y $200 en BTC de los propietarios de Uber y DoorDash en San Francisco. La criptomoneda era ideal. Anonimato. Conversión rápida a dólares a través de cajeros automáticos en Honduras. En octubre de 2023, la Fiscalía Mexicana incautó a mensajeros de la MS-13 $700,000 en Tether, obtenidos del transporte de cocaína de Colombia. Redes de blanqueo chinas ligadas a Sinaloa ayudaron a devolver los fondos. En marzo de 2024 fueron arrestadas 24 personas que habían blanqueado $869,000 a través de criptomonedas para la MS-13. Los delitos cibernéticos se convirtieron en un nuevo frente. Desde 2018, las clicas en Houston y Atlanta han hackeado cuentas de migrantes para robar datos personales, vendiéndolos en la Darknet por $10 cada uno. En 2019, la operación ICE Cyberstorm descubrió una red de 50 hackers de la MS-13 que habían robado los datos de 100,000 tarjetas de crédito. Los ingresos, $15 millones. El phishing bajo el disfraz de ayuda a migrantes generó millones. Las víctimas enviaban BTC a carteras enmascaradas como fondos humanitarios. La pandemia de COVID-19, en 2020, se convirtió en una mina de oro. Los confinamientos paralizaron la economía, pero reforzaron el control de la MS-13 sobre los barrios. En El Salvador, la banda distribuía alimentos, exigiendo a cambio lealtad, las llamadas cajas kit, con arroz y frijoles con el logo MS.
En Honduras, donde la pobreza aumentó en un 30%, los mareros incrementaron el alquiler en un 50%, aprovechando las fronteras cerradas. Según la iniciativa global, en 2021, la MS-13 ganó 250 millones vendiendo mascarillas y pruebas falsas compradas en China a través de los cárteles. En Estados Unidos, las clicas en Nueva York vendían certificados de vacunación falsos a $200, 2.000 piezas incautadas en marzo de 2022. La digitalización del reclutamiento alcanzó su apogeo. TikTok y YouTube Shorts se convirtieron en un imán para los adolescentes. Videos de rap con letras MS por la vida, drones grabando limpiezas en San Pedro Sula acumularon millones de visitas. En 2023, el MCAC de Maryland registró 1.247 reclutamientos a través de Instagram en Estados Unidos. Las redes de PlayStation coordinaban las entregas. En abril de 2024, en Texas, fue arrestado un grupo que había negociado 10 kilogramos de fentanilo a través de Fortnite. Para 2025, los ingresos de la MS-13 superaron los $1.000 millones. Drogas, 450 millones. Extorsión, 350 millones. Cibernéticos, 200 millones. Trata de personas, 150 millones. La criptomoneda representaba el 30% de las transacciones. Tether, Bitcoin, Monero, a través de Hawala, en Honduras. Los cajeros automáticos de Bitcoin en San Pedro Sula procesaban $1 millón al mes. La pandemia aceleró la digitalización. Los confinamientos dieron tiempo para el entrenamiento, las fronteras cerradas, el monopolio sobre la entrega. La MS-13 se transformó de pandilla callejera a corporación híbrida, donde los algoritmos reemplazaron a los machetes y el blockchain al efectivo. Pero este triunfo de la evolución digital se topó con la resistencia más inesperada. Un régimen autoritario que decidió erradicar a la banda de la faz de la Tierra a cualquier costo. La armadura digital de la MS-13 dio un respiro a la banda, pero en El Salvador se gestaba un golpe que podría romperle la espina dorsal. En junio de 2019, las elecciones presidenciales fueron ganadas por Nayib Bukele, de 33 años, exalcalde de San Salvador, maestro de las redes sociales y crítico intransigente de la vieja élite. Su campaña se basó en una promesa: destruir las maras a toda costa. Bukele no esperó, lanzó inmediatamente el Plan de Control Territorial, enviando 30.000 soldados y policías a 85 municipalidades controladas por las pandillas. En los primeros 6 meses de redadas, fueron arrestados 16.000 sospechosos, incautando 1.200 fusiles de asalto y 200 toneladas de droga. Pero esto fue solo el preludio del verdadero golpe. El detonante fue el fin de semana sangriento del 25 al 27 de marzo de 2022. La MS-13, sintiendo la amenaza, dio una demostración de fuerza. 87 homicidios en 72 horas, un récord de posguerra. Los cuerpos fueron amontonados en las calles de San Salvador, Soyapango, Apopa con notas "Mata policía". Bukele reaccionó inmediatamente. El 27 de marzo, el Parlamento con su mayoría leal introdujo el estado de emergencia, suspendiendo los derechos constitucionales al arresto sin orden judicial, la protección contra registros y la presunción de inocencia. El término se ha prorrogado mensualmente, para enero de 2026 ya 47 veces. La explosión de arrestos fue sin precedentes. En los primeros 9 días, 6.000 detenidos. En el segundo mes, 35.000. Para el tercero, 42.000. Para enero de 2026, el número total superó los 85.000, el 2% de la población adulta del país. La policía operaba por cuotas. Cada agente debía entregar 5 sospechosos terroristas. Los criterios: tatuajes, vestimenta, residencia en las zonas rojas. Los dueños de las tiendas fotografiaban a los clientes con tatuajes MS y llamaban a las patrullas. Según Human Rights Watch, el 10 a 15% de los arrestados son inocentes, adolescentes con tatuajes de videojuegos, transeúntes casuales. Pero Bukele publicaba videos de redadas en TikTok, acumulando millones de visitas. Estamos limpiando el país de parásitos. El símbolo de la nueva era se convirtió en la mega prisión Secot, Centro de Confinamiento del Terrorismo, inaugurada en febrero de 2023 en la provincia de Sebastián Larén. El complejo de 40.000 plazas, la prisión más grande del mundo. Arquitectura: un laberinto de cemento sin ventanas, con celdas para 80 personas en 20 metros cuadrados. A los detenidos se les prohíben las visitas, los paseos, la rehabilitación. La única recreación: estar firmes 18 horas al día bajo las cámaras. Uniforme: túnica blanca con número, afeitado al cero. Paquetes:
una vez al mes por 5 kilogramos de comida. Para enero de 2026, en el Secot estaban detenidas 14.500 personas, principalmente de la MS-13 y Barrio 18. Los resultados conmocionaron al mundo. Homicidios en 2022. 496 frente a 1.144 en 2021. En 2023, 114. 2024, 92. 2025, 82. Todos resueltos. La tasa bajó de 106 por 100.000 en 2015 a 1.3 en 2025. El país más seguro del hemisferio occidental. El turismo creció un 300%. El PIB, un 5% al año. Bukele en Twitter. Hemos hecho lo que 10 presidentes no lograron hacer, pero el precio ha sido exorbitante. Para noviembre de 2025, Cristosal documentó 367 fallecimientos en detención, 2.065 desde marzo de 2022 hasta abril de 2024, más 256 en custodia preventiva. Causas: deshidratación, negación de atención médica, tortura. 17 sobrevivientes describieron palizas a la llegada, estar de rodillas sobre la grava durante horas, abusos sexuales. Los abogados cobraban $7.000 por un traslado a otra celda. Los guardias extorsionaban a las familias $100 por una visita, 500 por la comida. Una máquina de represión y lucro, concluyó Cristosal. Los arrestos arbitrarios se convirtieron en la norma. José Manuel Pérez, de 16 años, fue arrestado en abril de 2022 por un tatuaje de 3 en la mano, supuestamente un símbolo de la MS. Pasó 9 meses en Chicacalata, donde perdió 20 kilogramos por malnutrición. Fue liberado sin juicio. En Soyapango, Angélica Rivas, madre de 6 hijos, fue capturada por vivir en una zona roja. Salió después de 7 meses, perdiendo su trabajo y su casa. Niños: 1.267 menores arrestados para 2024. Las organizaciones internacionales han documentado sistemáticamente la tortura. Amnistía Internacional, en su informe de 2024, describió celdas infernales, temperaturas superiores a 40 grados, falta de ventilación, insectos. Human Rights Watch confirmó 153 muertes por palizas y hambre. Bukele respondió: los criminales no merecen derechos. En enero de 2025, Estados Unidos deportó a 247 mareros al Secot en virtud de un acuerdo de $6 millones por un año de detención. Para 2026, el estado de excepción se ha prorrogado 50 veces. Homicidios, 74 en un año, todos resueltos. La economía creció un 7%, el turismo un 400%, pero la MS-13 no está destruida. Los líderes en el CSO te coordinan a través de canales secretos. Las clicas en Estados Unidos y México prosperan. Bukele ha creado un estado prisión, donde la seguridad se ha comprado con la libertad de 85.000 personas. Y el precio: vidas de inocentes, desapariciones y torturas en celdas de cemento, donde los mareros están de pie, esperando el incierto final de esta guerra, donde el Estado se ha vuelto tan despiadado como el enemigo que estaba destruyendo. Para enero de 2026, el régimen de Bukele ha transformado El Salvador en una extraña realidad híbrida, un país con autobuses turísticos en las calles de San Salvador y celdas superpobladas, donde 85.000 personas viven en cajas de cemento sin esperanza de libertad. La tasa de homicidios ha caído a un mínimo histórico de 74 para todo 2025. Todos resueltos. Los culpables enviados al Secot. Los turistas fotografían los barrios vacíos de Soyapango, donde antes se escondían los mareros, y el PIB ha crecido un 7% gracias a la afluencia de inversiones. Pero la MS-13 no ha desaparecido, ha mutado. Los líderes en la megaprisión coordinan a través de canales secretos, microchips en los dientes, notas en las cartas carcelarias, parientes en libertad. Las clicas dentro de El Salvador han pasado a la clandestinidad total, pero su red ha permanecido intacta fuera del país, donde la banda sigue plenamente activa. En Estados Unidos, según las últimas estimaciones del FBI de diciembre de 2025, hay aproximadamente 10.000 miembros activos de la MS-13, más 30.000 asociados, simpatizantes, reclutas y subordinados. Controlan los mercados de drogas en el 80% de los barrios de Washington, Virginia, Maryland, Nueva York, Los Ángeles y Houston. En 2025, la clica Sailors Locos Salvatruchos en Nueva York cometió 112 homicidios, desde decapitaciones en el
Bronx hasta tiroteos en Queens. En Los Ángeles, los Normandy locos suministran el 50% del fentanilo callejero, recibiendo la mercancía del CJNG a través de Tijuana. Los arrestos continúan. La operación Titán, en octubre de 2025, llevó a la captura de 247 mareros en California, con 90 kilogramos de heroína. Guatemala sigue siendo un foco de conflicto. Aquí, la MS-13 cuenta con 8,000 miembros, controlando los corredores migratorios de Villanueva y Escuintla. En 2024, organizaron una masacre en Altamira, 37 migrantes asesinados por negarse a pagar una tasa de $100. Honduras, donde la banda compite con Barrio 18, registra 4,000 miembros en San Pedro Sula y Tegucigalpa. En marzo de 2025, la clica Guanaco Locos secuestró un autobús en La Ceiba, matando a 22 pasajeros y tomando rehenes por un rescate de $500,000. México, un centro clave. En Chiapas y Veracruz, la MS-13 colabora con Sinaloa y CJNG, asegurando el tránsito de 100 toneladas de cocaína al año. En Belice, en 2025, fueron arrestados 47 mareros por trata de personas, 800 migrantes al año a través de sus puntos de control. La expansión continúa hacia el sur. Colombia, donde las clicas reclutan en Medellín, incluso Italia y Canadá, donde en 2024 Toronto registró 23 asesinatos de la MS-13. El número total, 70,000 activos más 200,000 asociados, según Interpol a finales de 2025. El volumen de negocios anual, $2,000 millones. Drogas, 900 millones. Fentanilo, metanfetamina de México. Extorsión, 700 millones. Trata de personas, 350 millones. 10,000 víctimas al año. Ciberdelincuencia, 150 millones. Robo de datos, criptomoneda. La colaboración con los cárteles ha evolucionado hacia una simbiosis. El CJNG, el Mencho, suministra drones y RPG, entrenando a los mareros en Tijuana. Sinaloa los utiliza como mulas a través de la frontera estadounidense. Los Zetas en México se reparten las rutas migratorias. A cambio, la MS-13 asegura ventas callejeras y tasas en Centroamérica. En enero de 2026, en Guatemala se incautó un cargamento conjunto, 5 toneladas de fentanilo del CJNG, para las clicas MS-13 en Atlanta. Las deportaciones persisten. Estados Unidos ha enviado a 427 mareros al CECOT en 2025, bajo un acuerdo de $10 millones. Sin embargo, muchos líderes eluden la captura. En marzo de 2025, el juez James Boasberg anuló la deportación de El Triste, acusado de 9 homicidios, debido al riesgo de tortura en El Salvador. Los líderes se ocultan en México, Venezuela, incluso en Europa. La magnitud de la MS-13 es asombrosa. Nacida en los guetos de Pico Union, de un grupo de 40 refugiados, ha crecido hasta convertirse en un imperio global que controla la vida de millones de personas. 70,000 asesinos, miles de millones de dólares, continentes desde California hasta Colombia. No es una pandilla, es un estado paralelo a las autoridades legítimas. Las deportaciones estadounidenses la crearon, las cárceles salvadoreñas la fortalecieron, los cárteles la armaron, la digitalización la hizo escurridiza. Bukele ha aprisionado el núcleo, pero la hidra ha crecido nuevas cabezas. En Estados Unidos mata a adolescentes, en México degolla migrantes, en África recluta a través de TikTok. ¿Es posible destruir una organización cuyas raíces se encuentran en la pobreza, el trauma de la guerra y la falta de futuro? ¿O la MS-13 es un espejo de la sociedad que la engendró? Mientras los machetes se oxidan en el CECOT y las carteras de Bitcoin se llenan, la pregunta flota en el aire. Si esta historia les ha abierto los ojos a la verdadera magnitud del horror que vive no solo en las selvas de Centroamérica, sino también en sus propias ciudades, denle me gusta, escriban su opinión en los comentarios y suscríbanse al canal. Seguiremos excavando en los rincones más oscuros del mundo criminal, porque la verdad, por aterradora que sea, debe ser escuchada.